En 1979, una simple cinta de entrenamiento casi desató el fin del mundo. La alarma resonó en la sala subterránea del complejo de la montaña de Cheyenne y un zumbido de tensión llenó el aire mientras las luces rojas parpadeaban sobre un radar que mostraba una invasión imposible. ¿Cómo pudo una pieza de película de simulación convertirse en la chispa que encendiera la cuenta atrás nuclear? Bienvenidos a El Precio del Error, el espacio donde desenterramos los fallos que cambiaron la historia. Hoy vamos a explorar el día en que un error humano puso a Estados Unidos a un paso de lanzar misiles contra la Unión Soviética. Si esto te está sorprendiendo, dale like y cuéntame en los comentarios qué piensas de la fragilidad de nuestros sistemas. Para comprender la magnitud del incidente, retrocedamos a la Guerra Fría a finales de los 70. El mundo vivía bajo la sombra de la doctrina de destrucción mutua asegurada, y cada superpotencia mantenía un ejército de misiles listo para dispararse al menor indicio de ataque. En Estados Unidos, el Centro de Alerta y Defensa Espacial del Norte, conocido como NORAD, operaba desde la montaña de Cheyenne, una fortaleza de concreto bajo tierra equipada con radares, computadoras de la época y una cadena de mando que podía autorizar un lanzamiento en cuestión de minutos. Los sistemas de la época eran todavía muy analógicos. Los datos de radar y de simulación se grababan en cintas magnéticas de 9 pulgadas y los operadores debían cargar manualmente cada cinta en los servidores del centro. Cada cinta estaba etiquetada con un código que indicaba si era un ejercicio de entrenamiento o información en tiempo real. Ese día, un técnico de turno, cansado después de una noche larga, tomó la cinta del ejercicio número 9, que simulaba una oleada de misiles soviéticos, y la introdujo en la unidad destinada a datos en vivo. La etiqueta había sido marcada por error como Live Data, y el proceso de verificación automática aceptó la cinta porque el formato era correcto. El sistema interpretó los datos como una detección real. Cientos de objetos entraban en la zona de defensa y el algoritmo de alerta temprana generó una señal de roja que activó el protocolo de lanzamiento bajo advertencia. En la sala de control, los indicadores mostraron una cuenta regresiva de 5 minutos y la voz de la computadora anunció la posibilidad de una respuesta nuclear. En ese instante, el teniente coronel que dirigía la operación sintió el peso de la decisión que podía desencadenar una guerra total. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente tensa. Algunos operadores, al observar los patrones de los objetos en la pantalla, notaron que la trayectoria no coincidía con la física de un misil real. La velocidad era demasiado constante y los ecos de radar no mostraban la dispersión típica de un ataque real. ¿Qué hubieras hecho tú al enfrentarte a una alerta de esa magnitud? Déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa mucho saber cómo reaccionarías. El teniente coronel, recordando los protocolos de seguridad, ordenó una verificación manual. Mientras los técnicos revisaban los registros, el reloj marcaba 2 minutos y 30 segundos. En un momento crucial, la decisión de abortar la cadena de lanzamiento se tomó antes de que el cronómetro llegara a 0. La orden de abort se transmitió al nivel más alto y la tensión en la sala se disipó tan rápido como había surgido. Si no se hubiera detenido, la respuesta automática habría enviado misiles hacia la Unión Soviética, desencadenando una represalia que habría sumido al planeta en una devastación sin precedentes. Este episodio nos muestra cuán delgados son los hilos que sostienen la paz mundial y cuántas veces un simple error de etiquetado puede poner en riesgo la existencia humana. En la siguiente parte analizaremos qué consecuencias habrían tenido esos minutos perdidos y qué lecciones aprendió la comunidad militar después de este susto. Si te ha intrigado esta historia y quieres seguir descubriendo los momentos en que una decisión cambió el destino del mundo, suscríbete y activa la campana para no perderte lo que viene. En aquel instante, el silencio que siguió al sonido de la orden de abortar fue casi tan perturbador como la propia alarma. Los operadores, todavía temblorosos, volvieron a revisar cada registro, cada línea de código, y descubrieron que la raíz del problema había sido tan simple como una etiqueta mal colocada y una verificación automática que, confiada en la integridad de la cinta, no había levantado sospechas. Esa vulnerabilidad, oculta tras la aparente robustez del sistema, desencadenó una serie de reformas que cambiaron para siempre la manera en que los centros de defensa manejan la información crítica. En los meses siguientes, el Comité de Seguridad del Departamento de Defensa
ordenó una revisión exhaustiva de los procedimientos de carga y de validación de datos. Se implementó la regla de los dos operadores, conocida como Two-Man Rule, que obliga a que cualquier ingreso de datos al sistema de alerta sea supervisado simultáneamente por al menos dos técnicos certificados, reduciendo así la probabilidad de que un error humano pase desapercibido. Además, se introdujeron códigos de autenticación de nivel criptográfico para cada cinta, de modo que cualquier discrepancia en la firma digital disparara una alerta de integridad antes de que los datos pudieran ser procesados por los algoritmos de detección. El propio hardware también recibió una actualización. Las cintas magnéticas, que hasta entonces habían sido el estándar para almacenar simulaciones y datos operacionales, fueron gradualmente sustituidas por sistemas de almacenamiento solid state, con redundancia múltiple y mecanismos de autocorrección. Este cambio no solo aceleró la velocidad de acceso a la información, sino que también disminuyó la posibilidad de que un medio físico defectuoso o mal etiquetado alimentara al sistema con datos erróneos. En paralelo, se reforzaron los protocolos de prueba de software, incorporando escenarios de stress test, que simulaban fallos de entrada y verificaban la capacidad del programa para detectar anomalías antes de que pudieran afectar la cadena. Chimando, quizá la lección más profunda fue la que surgió del aspecto cultural. El incidente reveló que la confianza ciega en la automatización podía ser tan peligrosa como la falta de tecnología. A partir de entonces, los entrenamientos en los centros de comando incluyeron módulos de Human in the Loop, enfatizando la necesidad de que los oficiales mantuvieran una actitud crítica y cuestionadora frente a cualquier alerta, incluso cuando los sistemas parecían ofrecer una certeza absoluta. Se fomentó una cultura del Ask Why, donde cada señal debía ser corroborada con fuentes independientes antes de proceder a decisiones de vida o muerte. Si trasladamos esa enseñanza al presente, vemos que los desafíos actuales son aún más complejos. En la era de la inteligencia artificial y de los ataques cibernéticos sofisticados, los sistemas de defensa están interconectados a niveles que jamás imaginaron los ingenieros de la década de 70. Un error de codificación en un algoritmo de reconocimiento de amenazas o una vulnerabilidad explotada por actores estatales podría desencadenar una reacción en cadena similar a la que casi se produce aquel madrugada de 1979. Por eso, resulta vital que la comunidad tecnológica mantenga una vigilancia constante, que las auditorías de seguridad sean rutinarias y que la supervisión humana siga siendo el último filtro antes de cualquier acción irreversible. Al reflexionar sobre lo que estuvo a punto de suceder, queda claro que la paz mundial a lo largo de la historia ha dependido en innumerables ocasiones de pequeños detalles: una etiqueta bien puesta, una mano que revisa 2 veces, una voz que pregunta ¿estamos seguros? Cada una de esas decisiones es un recordatorio de que el margen de error es estrecho, pero que la capacidad de aprender de los fallos es lo que realmente protege a la humanidad. Ahora, te invito a que pienses en este episodio y consideres qué otras áreas de tu vida podrían beneficiarse de una doble verificación, de una pausa antes de actuar. ¿Has vivido alguna situación en la que un pequeño detalle marcó la diferencia? Comparte tu experiencia en los comentarios. Me encantaría leer tus historias y debatirlas junto a la comunidad. Si este relato te hizo ver cuán frágil puede ser el equilibrio del mundo y te interesa seguir descubriendo esos momentos críticos donde una sola decisión cambió el destino de millones, suscríbete al canal, activa la campana para no perderte ningún nuevo episodio. Y, por supuesto, deja tu like si te ha parecido interesante. Cada vez que compartes y comentas, ayudamos a que más personas conozcan el precio del error y, tal vez, a que la historia no se repita. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima investigación.